allí sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Moisés y su hermano Aarón se encontraron en Horeb, monte de Dios, y de allí partieron para Egipto a cumplir con la misión que Dios les había dado: liberar a los israelitas de la esclavitud. Ya allí convocaron a todos los ancianos de Israel y les transmitieron las palabras de Dios, y Moisés hizo señales milagrosas delante de ellos. Ellos creyeron, celebraron y adoraron. Luego Moisés y Aarón fueron a hablar con Faraón. Esto dice el Señor, Dios de Israel: deja salir a mi pueblo. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. La insistencia de Moisés y Aarón enfureció al rey. ¡Vuelvan a trabajar! Ese mismo día, el faraón ordenó a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelitas que no les proveyeran paja para hacer los ladrillos. Hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. Háganlos sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Como no cumplían la cuota, los azotaban cruelmente. Entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron a hablar con Faraón, pero sin éxito. Holgazanes, haraganes, vuelvan ya mismo a trabajar. No se les dará paja. Al salir del palacio, se cruzaron con Moisés y Aarón. La alegría del principio se había convertido en odio. Que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. ¿Por qué Moisés y Aarón tuvieron que enfrentar un comienzo tan difícil? ¿Acaso no debía Dios hacer más fácil el proceso, siendo que Dios mismo los había enviado a cumplir con aquella misión? Lección 3. Un comienzo difícil. El 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 de US Airways despegó del aeropuerto La Guardia en Nueva York. En pleno ascenso, el avión chocó con una bandada de aves y perdió ambos motores. Todo entró en caos, menos el piloto. Chesley Sully Sullenberg no gritó, no entró en pánico. Simplemente acuatizó el avión sobre el río Hudson sin una sola pérdida humana. La razón de su calma: toda una vida de preparación. Él mismo dijo: durante 42 años preparé una sola lección y ese día tuve que ponerla en práctica. Moisés y Aarón también enfrentaron un caos total desde el primer intento de cumplir su misión. Todo se salió de control, pero esta historia está ahí para enseñarnos algo poderoso: cómo responder cuando todo parece fallar. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo el encuentro de Moisés y Aarón con el faraón nos enseña a confiar en Dios aún en medio del caos? En primer lugar, viendo más allá de la arrogancia. ¿Han visto esos muñecos inflables que ponen a veces en las entradas de los negocios? Sí, esos que se mueven como si bailaran con el viento. Algunos son gigantes y hasta intimidantes. Exacto, pero cuando te acercas te das cuenta de que son solo aire. Algo así pasaba con Tutmosis III, el faraón del Éxodo. Hablaba como si fuera un dios viviente, pero por dentro solo era un muñeco inflado, con el aire de su propio ego. Cuando preguntó ¿y quién es ese señor?, no lo hizo con el deseo de conocerlo, sino como un desafío arrogante. Por eso declaró: yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero ¿saben cuál fue el verdadero problema? Que Moisés, Aarón
y los jefes de cuadrilla israelitas se dejaron intimidar por ese muñeco inflado. El tono y el poder del faraón los desanimaron, al punto que Moisés le reclamó al Señor: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Y fue allí cuando Dios lo invitó a ver más allá de la arrogancia. Ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. ¿Lo notan? Dios le dice a Moisés: ahora verás. Moisés veía al faraón, su poder, su arrogancia, pero Dios quería que viera más allá, que confiara en lo que él haría, porque la arrogancia humana puede parecer fuerte, pero no se compara con el poder de un Dios que nunca pierde el control. Gracias a Tutmosis III, Egipto se convirtió en un símbolo de arrogancia contra Dios. Apocalipsis 11:8 habla simbólicamente de un Egipto espiritual. ¿Y cuándo se cumplió esa profecía? Durante la Revolución Francesa, cuando Francia declaró oficialmente y con gran arrogancia: no hay Dios. Sin embargo, lo que nos ocupa a nosotros es la arrogancia de los que se oponen a Dios en el tiempo del fin. Y ahí es cuando esta historia es relevante para nosotros. En tiempos de opresión, no te dejes intimidar por los que se creen invencibles. Mira más allá de la arrogancia. Confía en lo que Dios hará. En segundo lugar, creyendo en el yo divino. ¿Han visto alguna vez un contrato lleno de cláusulas, términos, condiciones, firmas, sellos y hasta un notario de por medio? Sí, como esos contratos de alquiler que te piden hasta el grupo sanguíneo. O los de redes sociales que nadie lee, pero todos aceptan. Bueno, en Éxodo 6, Dios hace algo mucho más sencillo pero infinitamente más poderoso. Firma un pacto con su pueblo con una sola frase: Aní, Yahvé. ¿Qué significa eso? Yo soy el Señor. Esta expresión aparece 4 veces en Éxodo 6 del 1 al 8, justo después de decirle a Moisés: ahora verás lo que le haré al faraón. Y cada yo soy el Señor ofrece una seguridad contundente. En el versículo 2, yo soy el Señor, es como un recuérdalo, Moisés. Yo soy el que te habló en la zarza. En el versículo 6, yo soy el Señor, precede una cadena de acciones divinas. Los sacaré, los libraré, los redimiré. En el versículo 7 dice: y sabréis que yo soy el Señor. O sea, van a ver que cumplo lo que digo. Y en el versículo 8, yo soy el Señor, es como un sello final, reafirmando su identidad y autoridad superior a la del faraón. Pero si yo soy el Señor se repite 4 veces, el solo pronombre yo aparece 4 veces más en el pasaje. Verás lo que yo haré al faraón. Yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto y os meteré en la tierra y yo os la daré por heredad. ¿Lo notan? En total son 8 veces las que aparece el yo divino en estos 8 versículos. ¿Por qué? Porque Dios es el sujeto de todos los milagros. Moisés ya no necesitaba pruebas nuevas, necesitaba fe en el yo divino. Y nosotros también, porque hay momentos en la vida donde no entendemos el por qué, pero sí podemos aferrarnos al quién. Y ese quién es Yahvé, el Dios fiel de los pactos. Y en tercer lugar, actuando tal como Dios dice. Imaginen un globo grande y brillante. ¡Me encantan! Luego llega alguien y lo pincha con un alfiler. Nunca falta el pinchaglobos. Bueno, después de escuchar 8 veces el yo divino, Moisés salió con el globo del ánimo bien inflado. Pero cuando se acercó a los israelitas y no quisieron escucharlo, el globo se desinfló. Luego el Señor le dijo a Moisés: vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto. Pero Señor, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Soy tan torpe para hablar. Esta expresión, torpe para hablar,
En hebreo es Aral Sefataim, que literalmente traduce incircunciso de labios. Ya Moisés había puesto esta excusa cuando Dios le hizo el llamado en la zarza. Y sí, Moisés sí era torpe para hablar el idioma egipcio, pero Dios no se detiene por nuestras limitaciones. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano, Aarón, será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mandé, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. ¿Lo notan? Dios le decía a Moisés, Moisés le decía a Aarón, y Aarón le decía a Faraón. Y Dios aprovecha esa vía de comunicación para explicar cómo funciona el ministerio profético. Moisés era como Dios, y Aarón era el profeta. ¿Y saben? Aunque el globo del ánimo estaba desinflado, Moisés y Aarón actuaron tal como Dios dijo. ¿Por qué? Porque la obediencia no tiene que ver con sentimientos. Obedecer es un asunto de fe. Cuando el capitán Sully aterrizó sobre el Hudson sin perder una sola vida, no fue suerte, fue preparación. Moisés y Aarón también tuvieron un despegue turbulento en su misión, pero aprendieron 3 lecciones vitales: ver más allá de la arrogancia del enemigo, creer en el yo soy el Señor y actuar tal como Dios dice. Y esas 3 lecciones también son para nosotros, pues si nos preparamos para ver más allá, confiar y obedecer, cuando llegue el caos de los últimos días, no perderemos la calma, como Sully en el Hudson, y veremos cumplirse la promesa: yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Pues nada, estupendo repaso, como siempre la Escuela Sabática Light nos mete ahí en harina, en una lección muy interesante de la que vamos a intentar desgranar en este espacio de tiempo, pues todo aquello que pueda ser de provecho para nosotros, ¿no? Bueno, pues vemos aquí un ejemplo claro de un encuentro de Dios con sus hijos, ¿no? En este caso con sus dirigentes, con Moisés. Y el pueblo, al ver aquella, claro, imaginaos ese contexto de esclavitud, el pueblo ve esas señales que hace, oye, y el pueblo cree y se postra y adora y reconoce la misión, reconoce al enviado. Todo parece sencillo, todo parece que va de maravilla, pero la lección se titula Un comienzo difícil, ¿no? Las cosas no son siempre tan fáciles como pueda parecer a primera vista, ¿no? ¿Habéis tenido comienzos difíciles en vuestra vida, no? Sarai, que ha venido de otro país, nosotros cuando hemos empezado a trabajar o a estudiar, o una relación, en fin, yo no sé, ¿no? Qué momento es una enfermedad a la que hemos tenido que hacer frente, ¿no? Un comienzo difícil. ¿Quién no ha tenido un comienzo difícil, ¿no? En el que casi no ves nada o no atisbas nada más allá de ese presente inmediato que es bastante oscuro y eso, ¿no? Y agobiante, ¿no? ¿Qué me contáis? Vamos a hablar de esas experiencias, ¿no? Todas las tenemos, ¿no? ¿O qué? La vida no es fácil. La vida no es fácil. ¿Sabes? Antes de empezar a contar experiencias, sí. Yo me preguntaba lo mismo que hacía la Escuela Sabática Light esta semana, ¿por qué las cosas no fueron más fáciles para la liberación del pueblo de Israel, ¿no? Entendiendo que Dios es amor y que no hace pasar a la gente por pruebas simplemente por capricho, llegué a la conclusión de que el pueblo de Israel no estaba preparado para salir. Probablemente si Moisés hubiese llegado y hubiese dicho, venga, salimos de aquí, gran parte de ellos hubiesen decidido quedarse, porque ¿dónde vamos a ir? ¿A un desierto? No hay agua, no hay comida, casi prefiero quedarme aquí. Necesitaron darse cuenta de en qué punto estaban para decidir seguir a Dios como una opción mejor. Y esto lo vemos muy bien en el capítulo 5 de Éxodo, el versículo 21, cuando ellos, después de que se han presentado ante Faraón y Faraón les ha aumentado las cargas, dice, nos has hecho abominables ante Faraón, ¿verdad? Antes eran sus hijos predilectos, ¿no? Fíjate qué distorsión tenía el pueblo de Israel, que eran esclavos, vivían sometidos,
habían ordenado matar a sus hijos, lanzarles al río, y cuando se les aprietan las cosas dicen, si es que nos has hecho abominables ante Faraón. ¿Y antes cómo eran? Parece que sí, olvidaban su condición de esclavos. Claro, sí. A veces estamos sometidos y nos acostumbramos a vivir en el problema, en el pecado, o rodeados de la maldad, de este mundo miserable, que solo cuando Dios permite que nos apriete un poco las tuercas la prueba, nos damos cuenta de que necesitamos una salida. Uh-huh. Ellos no estaban preparados para salir. A pesar de que clamaban a Dios, gran parte clamó, pero no quiero salir de aquí. Cuando vieron realmente la naturaleza del enemigo, de Faraón, y vieron los milagros de Dios, fue cuando ya estaban listos para salir. Y a mí, como primera aproximación, como primera lección, debemos de tomar esto. Cuando nos llegan pruebas, es porque Dios necesita perfilar algo en nosotros. Hace trimestres veíamos lo del crisol, ¿verdad? Necesitamos pulir algo que no está funcionando bien. Tenemos alguna distorsión que no nos ayuda a ver la realidad de forma adecuada. Entonces Dios permite esa prueba, nos protege en la prueba, pero nos permite que nos demos cuenta de nuestra propia torpeza para que acudamos a Él como única salvación. Y fíjate algo interesante que dijiste de la conformidad, el confort. A veces estamos en nuestra zona de confort y aunque sea la peor situación que tengamos, un trabajo, estamos estresados, nos estamos enfermando, pero estoy en mi zona de confort, no quiero salir, tengo miedo de salir, y eso es lo que tenía el pueblo de Israel. Uh-huh. A pesar de que eran esclavos, a pesar de que estaban sufriendo, estaban en su zona de confort y tenían miedo de salir y enfrentar algo diferente a lo que vivieron. Pensaban que él iba a ir mal, por eso es que el Señor dijo, vamos a apretar un poco para que ellos reaccionen y puedan ver de que más allá, o haciendo mi voluntad, las cosas van a ir diferentes y van a mejorar. Sí, parece que el pueblo debía ejercer fe, ¿no es así, Jorge? A pesar de que el camino no estaba despejado de dificultades, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿No te oímos? Es una situación muy, muy particular, porque en el momento en que Moisés llega con el mensaje que Dios le había dicho y que tenía que darlo por intermedio de Aarón, esa población prácticamente no tenía ninguna relación con esas 70 personas que habían entrado guiados por Jacob a Egipto. No tenían, y esa relación tan dura y llena de problemas y de idas y venidas que vemos nosotros en la vida de los tres patriarcas, ¿no es cierto? Abraham, Isaac y Jacob, y cómo todo termina con José preso y luego como gobernador de Egipto, no habían permitido conformar un pueblo con una identidad que pudiese entender y aceptar y convivir con ese Dios. Entonces, yo creo, y permíteme, Richard, quizá echar un poco un cruce de lanzas contigo con lo que habías dicho, en el buen sentido de la palabra, que nunca estuvo preparado el pueblo para encontrarse con Dios y llevar, vivir, hacer realidad los planes de Dios que tenía para ellos. Eso fue un aprendizaje que les llevó, a bote pronto y para no prolongar más mi intervención, 40 años en el desierto para encontrarnos con la realidad que de esas 600.000 personas, judíos, porque sabemos, hebreos, porque sabemos que salieron también otros pueblos que estaban esclavos, no todos eran hebreos, solamente 2 entraron en Canaán, y ni siquiera el gran Moisés lo entró. Nuestra vida es una vida de constante preparación, y nosotros yo creo que nunca vamos a estar a la altura de Dios porque nuestra naturaleza pecaminosa no lo permite. Gracias a Dios Él tiene paciencia, gracias a Dios Él tiene misericordia de nosotros y nos acompaña en ese proceso que yo creo que no nos tenemos que preocupar si nos parece que es muy traumático. Me refiero a los procesos personales, porque al ver a Israel yo puedo reflejar mi propia vida y decir, bueno, sí, yo voy dando tumbos, me caigo, soy un desastre, soy rebelde, pero ahí está Dios que con paciencia, como un niño, va enseñándole a caminar
por ese camino que Él traza para cada uno de nosotros y que trazó para el pueblo ahí. Fue complicado, fue muy complicado, y yo le entiendo las reticencias a Moisés, porque finalmente era un hombre y así se sentía, y era bueno que se sintiese limitado. Pero la lección también nos muestra a un Moisés que aprendió, él de ese príncipe orgulloso, ¿no? Porque era un príncipe de la casa de Egipto, 40 años, tuvo que pasar 40 años en el desierto para aprender la humildad y la mansedumbre. Y él dijo, bueno, Dios, está bien, voy a hacer lo que tú dices, a pesar de que yo soy un inútil para todo esto. Es una gran lección esa, por lo menos para mí. Esther, Faraón, como está hablando muy bien Jorge, arrogante, con autoridad, dice a Moisés y a Aarón, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a ese Jehová, ¿no? No os dejaré ir. Vosotros venís aquí a darme ahora la plasta porque estáis ociosos. Entonces ahora lo que vais a hacer es trabajar más, porque todo este pueblo está así porque están ociosos. Lo repite 2 veces, ¿no? Molesto, incómodo. Pues ahora vais a tener también que recoger la paja y hacer los mismos ladrillos. Y si no, las costillas de los capataces os vais a enterar de quién soy yo ahora, ¿no? O sea, se produce ahí una situación tremenda. Y sale Moisés y Aarón y dicen, vaya lío en el que estamos metidos, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Quién es Jehová? No te oímos. Ahora sí. Ahora sí. Pensaba, la lección de esta semana tiene un montón de, ¿verdad?, de asuntos que nos invitan a pensar mucho. Dudo mucho que Faraón no supiera quién era Jehová. Recuerdo que no hace tanto tiempo, ¿verdad?, estudiábamos que decía, caramba, ¿quiénes eran estos hebreos? Probablemente también se preguntaba, ¿quién estará al cargo de estos hebreos que no hacen más que reproducirse? Son un pueblo prácticamente indestructible, hacemos todo lo que podemos contra ellos y no hay forma de llevárnoslos por delante. Y de hecho tuvo que tomar medidas tan, ¿no?, radicales, tan drásticas como estas, ¿no? Estamos seguros de que cuando dijo, yo no sé quién es Jehová, no sabía quién era. Otra cosa es que él creyera que era más importante que Jehová, o que tenía más poder que Jehová, o que estaba a la altura de Jehová, ¿verdad? Me lleva a unas cuantas reflexiones. Por una parte, efectivamente, lo que puede suponer esa arrogancia. Por cierto, la arrogancia de muchos seres humanos que dicen Dios no existe, como dijeron los franceses también en su momento, ¿no? Probablemente te gusta decir eso, aunque en realidad y en el fondo no entiendes las cosas sin algún tipo de Dios o algún tipo de divinidad y por lo tanto te conviertes en tu propio Dios o buscas otros dioses que te favorezcan más, ¿verdad? El tema Dios no existe, Dios no está, es más que cuestionable en muchos casos, ¿no? Y se dice, pero en realidad se piensa, se cree. Bueno, ¿por qué estabas haciendo todo lo que hacías, Faraón, antes de que llegara este momento y antes de esta situación? Y por otra parte también, dice en algún momento el espíritu de profecía, que en uno de los comentarios que leía esta semana, que la cuestión, por ejemplo, de la arrogancia del faraón y su terquedad tuvo un efecto también bastante inesperado, y es que muchos egipcios, cuando empezaron a ver lo que estaba ocurriendo, también conocieron a ese Jehová. Por cierto, tampoco sabemos cuántos de los egipcios que estaban en aquel momento en Egipto tenían claro quién era ese Jehová gracias al impacto de los propios hebreos, ¿verdad? Es decir, hay muchas circunstancias que forman parte de todo este conglomerado que lo convierten en un momento muy interesante. Sin duda había egipcios que, aunque vivían en un mundo politeísta, también conocían al Jehová, ¿verdad?, y al Dios de los hebreos, porque de alguna manera tenían ese impacto también ahí en esa sociedad. Y luego un apunte también en ese sentido. Ese pueblo que estaba tan cómodo, porque por lo visto estaba más cómodo de lo que parecía, poco tiempo después estaba camino de la libertad, echando de menos las cebollas de Egipto. Los seres humanos somos, ¿verdad?, a veces tan miserables. Poco después, iban camino de la libertad. Recordemos que el camino del desierto era el camino de la libertad, no el camino hacia la esclavitud. Ellos sabían que era el camino hacia la libertad. Y poco después de salir de allí, están echando de menos la comida de Egipto. Por lo visto, lo que ha dicho, muy bien. Es lo que ha dicho Sarai de la zona de confort, de ahí decir, estamos, yo estaba allí muy bien, estaba esclavo, pero yo tenía comida y yo no me pegaban ni me hacían trabajar más, ¿no? Es verdad. Fíjate que este faraón, yo no sé si le llamaría el faraón orgulloso o el ignorante, porque empieza el libro de Éxodo diciendo, no conocía a José,
¿verdad? Pero no al Dios de los hebreos. Seguramente algo sabría del Dios de los Algo hebreos. sabría, Pero a algo José, sabría. a que no... Sí, pero José estaban en las crónicas de Sí. historia, estaban. Claro. Lo que pasa que quiero obviarlo porque esa parte de la historia no me interesa. No conozco a Jehová porque, pues, por lo mismo, pero es que no le conociera ahora, sino en cada prueba que vamos a ir viendo en cada una de las plagas, ¿cómo responde? Con un desafío y una desobediencia. Con una chulería. Sí. Es verdad que él se creía el hijo de los dioses, pero bueno, cuéntame lo que quieras. O sea, tú te puedes creer lo que quieras, tú sabes quién eres, ¿vale? Claro. Lo que pasa que a veces el orgullo, La arrogancia es tal que da igual lo que te envíen, porque es verdad que aquí llega en un momento en el cual es el Dios de mis esclavos, yo estoy por encima, pero en cuanto empieza a ver las cosas que hacen, y al principio, ya lo veremos estas semanas, pero al principio sus magos van imitando la obra de Dios, pero llega un momento en que no pueden hacer nada. Pero su arrogancia, ese orgullo que él tenía, esa declaración que hace, no conozco a Jehová, es una declaración de intenciones de, da igual lo que me muestres, no quiero ceder mi posición. Es personificación pura de la obra de Satanás. ¿Vale? ¿Quién más que el enemigo va a conocer el carácter de Dios, su bondad? Sí. ¿Cambiará el enemigo? No quiere conocer a Jehová. Y conocer no simplemente escuchar y a ver. Todos entendemos el término conocer, ¿verdad? Esa relación íntima. Satanás no quiere tener una relación íntima con Dios. Faraón no quería tener una relación íntima con Dios. Mucha gente hoy en día no quiere conocer a Jehová. No porque no conozcan, no porque no oigan la historia. Es que no quieren someter su vida al Señor porque no quieren ser transformados, porque están tan felices con su orgullo, con su forma de ser, que eso les incapacita a tener una relación con Dios. Qué soberbio puede ser el ser humano. Fijaos, Faraón representa todo poder político, toda fuerza estatal que se opone a Dios y a su autoridad. Faraón representa los poderes, los gobiernos que deciden sobre la vida humana, ¿no? Faraón representa ese poder que decide cada aspecto de la vida humana, su comida, su trabajo, su educación, su salud sobre todo. Por eso Apocalipsis, cuando habla donde se crucificó al Hijo de Dios, dice que es Sodoma y Egipto. O sea, el Faraón representa las ideologías promulgadas, como hemos citado, como la de la Revolución Francesa, que fracasó en su semana de 10 días, o en que la razón estaba por encima de Dios, porque al final hoy Francia tiene muchos creyentes. Quisieron cambiar todo, pero no pudieron, ¿no? Los gobiernos que se oponen a Dios son representados por Faraón. Vamos a seguir enviando armas, vamos a aumentar el gasto armamentístico al 5%, no vamos a legislar las etiquetas para que la gente no sepa y sigan enfermándose con la comida, se legisla sobre todo sin tener en cuenta lo que es el bienestar de las personas. Es que están ociosos, estos piden más. Vamos a meter a la cárcel a las 6 de la Suiza, de allí, porque han protestado porque querían más salario y unas condiciones más dignas para su trabajo. Y a la cárcel, y ni el mismo juez ha aceptado o ha esperado a resolver el indulto. Ya están en la cárcel estas 6 mujeres, ¿no? Entonces, es un poder que va contra todo lo que supone un marco de convivencia que respete el que las personas puedan dedicar tiempo a lo que decía. Vamos, que nosotros vamos a adorar a Dios al desierto. Y no. Vosotros no vais a ir. Entonces, percibimos ese poder estatal en muchos de los gobiernos, sobre todo de Occidente, que son los que controlan medios de comunicación, redes sociales, etcétera, con sus bots, con sus mentiras, ¿no? Acabamos de ver un episodio racista tremendo, terrible, en imágenes. Personas violentas golpeando a vehículos y a personas que eran totalmente inocentes de un hecho delictivo que había sucedido en Torre Pacheco porque unos jóvenes habían golpeado a un anciano. Pero vemos lo que hay en el corazón de las personas y cómo se alienta y alimenta esa violencia encubierta. O sea, cuidado con esas imágenes, ¿no? Entonces, nosotros somos parte del pueblo. No, nosotros lo que queremos es trabajar y oye, pues a lo mejor tenemos que dar algún paso, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Podemos ser indiferentes ante este poder muchas veces opresivo, que cuando algún líder se levanta diciendo vamos a hacer las cosas de esta manera porque es mejor, nosotros decimos no, estamos bien como estamos?
¿Qué os parece? ¿Queremos seguir siendo tal cual esclavos? Di Jorge. Permitirme que yo tenga mis dudas respecto a lo que estabas comentando. Sí. Si el pueblo, los descendientes de Jacob, ¿no es cierto?, conocían a Dios, porque primero Moisés le hace la pregunta a Dios, bueno, cuando yo vaya y les lleve esta noticia y lo que va a pasar, ¿de parte de quién les digo que yo voy? Dice, ¿a quién yo represento? Y Dios le responde, dile que yo soy el que soy. Y por otro lado, cuando otra cosa que a mí me da la noción de que realmente ese pueblo no tenía el conocimiento, por lo menos no el conocimiento adecuado de quién era ese Dios que los iba a liberar, fue la reacción que tuvieron cuando Moisés subió al monte para recibir las instrucciones de Dios, los dichos de Dios, como pocos lo dicen, los mandamientos de Dios más conocidos. Empezó a haber una serie de fenómenos climáticos, por así decirlo, y ellos lo que hicieron fue, aterrorizados, correr, coger todas las tiendas literalmente y apartarse del monte, ¿no es cierto? Y después la reacción del pueblo sucesivamente a lo largo, Esther mencionó, se liberan de una vida de esclavitud, ¿no? Y sin embargo, al tiempo se están quejándose porque tenían que comer maná y no las ollas de Egipto. Yo creo que fue un proceso de conocimiento progresivo, ¿no es cierto? No tenían ellos una noción exacta de quién era ese Dios. Probablemente todos esos años, todas esas décadas de esclavitud que no les permitía vivir ellos libremente según su conciencia, había ido perdiendo la noción y la visión de lo que era ese gran yo soy. Pero hay una cosa, Jorge, perdona un pequeño paréntesis, Jorge, porque dice también el texto bíblico que el Señor había oído el clamor de ellos. De alguna manera yo sí conocía a ellos. No podía haber sido borrada la memoria completa. Yo entiendo por clamor que ellos lamentaban su situación de esclavitud, pero no que le pedían a él. Porque, vuelvo a repetir, yo creo que el hecho de que al principio la reacción que tuvieron cuando Moisés va, ellos mismos no estaban muy convencidos, ¿no es cierto? Y de hecho que dice, bueno, tú vete y habla con tu Dios y a nosotros déjanos. Es decir, no tenían esa, por lo menos no tenían esa relación de conocimiento y de cercanía que deberían tenido. Y se explica por todos esos años, siglos, que ellos estuvieron esclavos en Egipto, desprovistos de una vida autónoma y con el cual relacionarse con Dios. Dios evidentemente nunca se había olvidado de ellos. Ese fue el camino, había una razón para ello, que podamos entenderlo nosotros o no, es otra cosa. Pero con respecto a lo que decías, el tema de lo que es convivir con un régimen que se opone a Dios, y eso siempre ha sido así, ¿no es cierto? Jesús mismo lo dijo, aquí viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada contra él. Hay una lucha terrible y es el problema de vivir nosotros queriendo ser fieles a ese Dios en medio de un sistema que lo rechaza, lo niega y se rebela contra él. Y entonces, claro, quienes quieren ser fieles a ese Dios empiezan a tener problemas con ese sistema. Eso ha sido a lo largo de toda la historia, ¿no es cierto? Fíjate, uniendo las dos preguntas que han surgido aquí. Por un lado, somos llamados a ser políticamente incorrectos, ¿verdad? Moisés lo fue. ¿De quién tenía el apoyo Moisés? Claro. De Dios, punto. Porque Faraón estaba en contra, el pueblo estaba en contra, fue políticamente incorrecto. Fue a decirle a Faraón lo que estaba mal. Yo soy llamado a ser políticamente incorrecto cada vez que lo que se esté promulgando por parte de un poder político vaya en contra de la ley de mi Dios. Entonces, no somos llamados a amoldarnos, a acoplarnos, a camuflarnos. No, somos llamados a ser esa voz que clama en el desierto. ¿Vale? Eso por un lado. A mí de la historia está esa parte casi es esperable, que Faraón fuese a levantarse en contra del pueblo de Israel, lo tenía clarísimo.
Ahora hay la otra parte de la historia la que a mí me preocupa. Porque es verdad que, y estoy de acuerdo con Jorge, el pueblo no conocía a Dios en el sentido de que no tenía una relación íntima con Dios. Le había escuchado, de hecho, cuando se le presenta es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tienen una relación con ese Dios. Es el Dios de mis padres, del que apenas conozco, que clamo a Él, pero ¿qué es lo que esperaban de Dios? Viene y os voy a liberar, qué bien, qué alegría, cuánto gozo, ¿verdad? Y en cuanto empieza la prueba... La dificultad. Y yo estoy de acuerdo, que no te lo decía por aquí, yo estoy de acuerdo, Dios no manda las pruebas, pero Dios las permite. Bien, en cuanto la prueba empieza, se desinflan, porque no tenían una relación de conocimiento con Dios, lo cual Moisés sí que la tenía. Había experimentado a Dios y sí que sabía en quién podía confiar. Ellos no. Morirían en el desierto y todavía muchos de ellos ni conocerían a su Dios. Eso es lo que me preocupa a mí. Que nos pongan problemas la gente que no conoce a Dios, vale, es casi lo esperable. Pero que nuestros miembros de iglesia, que yo como creyente, cuando me llega la dificultad, porque espero que una vez que conozco a Dios va a ir todo maravilloso, cuando llega la dificultad que me lanza el enemigo, porque el enemigo está como león rugente, no me va a dejar tranquilo, yo dude de mi Dios, yo me desanime, yo abandone, yo le eche la culpa a Dios, a sus mensajeros. Eso es lo preocupante de esta historia. A mí lo que me preocupa no es Faraón, es cómo reaccionan los creyentes, en teoría. Sí. Eso es lo que nosotros nos tenemos que trasladar. Lo preocupante es cómo reacciono yo como creyente en Dios, como cristiano, cuando me llega una prueba que me descoloca, que me pone patas arriba, y que o me agarro a Dios y a la fe que tengo en Él, o me hundo. Eso es a lo que me tengo que preparar. Y es interesante también, siguiendo el hilo que dices, Richard, porque ¿cuántas veces hemos intentado, o no hemos acercado a Dios de verdad, de corazón, a orarle, a la Biblia, a tener esa relación con Dios bonita, y estábamos antes tranquilos, y cuando empezamos a acercarnos a Dios empezamos a tener más pruebas? Entonces yo en una oportunidad le dije a mi esposo, entre más nos acerquemos a Dios, más pruebas vamos a tener, porque Satanás quiere que... Toma más empeño. Quiere que nos alejemos, que digamos, mira, estamos mejor como antes, no vamos a tener problemas, pero no es la idea. Porque en realidad lo que nos va a formar, lo que nos va a ayudar en nuestra fe, nuestro carácter, son las pruebas que tenemos, lo que vamos avanzando y vamos viendo que el Señor nos ayuda y nos va a ayudar a superarla. Y justamente ayer conversaba con una clienta que me dice que se va a bautizar en una iglesia cristiana, y yo recuerdo, o sea, le aconsejé y le dije, mira, ahorita todo es maravilloso, pero cuando te bautices, ahí va a empezar la verdadera prueba. No pienses que todo va a ser perfecto. Va a empezar la verdadera prueba, y eso es que te va a ayudar a forjar esa relación con Dios, eso bonito que vas a tener con Dios. Nunca quites ese primer amor que tienes a Dios en este momento. Trata de siempre mantenerlo. Pero van a haber dificultades, y ahora más que nunca. Entonces ella me dice, sí, ya me lo han dicho varias veces. Y es verdad, cada vez que nos acercamos a Dios es eso. Y eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel, los hebreos, los esclavos. Cuando ellos decidieron acercarse a Dios, a confiar en Dios, a tener esa relación con Él, empieza la pugna, la lucha. Faraón le pone esa traba como que, sí, bueno, entonces ahora vas a tener esto. Y es como la representación de lo que nos pasa a nosotros. Pues hoy lo bonito de esto es cómo actúa Dios, ¿verdad? Sí. Que eso, en esa parte, dame solo 30 segundos, sí. Es a Dios no le importaba que no le conocieran bien. A Dios lo que le importaba era llevarles a un sitio en el que le pudieran conocer bien. Y les rescata, saca al pueblo de Israel y saca parte de los egipcios. Fue una gran multitud con ellos. A Dios no le preocupa que yo no le conozca hoy en día, y eso es algo que también nos tiene que quedar presentes, porque Él va a hacer todo lo posible para que yo tenga un encuentro con Él.
Entonces, a mí esto, que siempre hablamos del amor de Dios, me parece algo maravilloso, el hecho de que Dios no le importa cuánto yo le conozca a Él, sino como Él sí que me conoce a mí, me va a buscar, me va a poner a un sitio en el cual pueda relacionarse conmigo. Bueno, pues el mundo Perdona. Si me permites. Sí, Esther, adelante. Al hilo de lo que nos preguntaban también Antón. Muchas veces solemos hablar, porque hablamos de la Sodoma actual o del Egipto actual, ¿no? Que evidentemente es algo que nos tiene que preocupar como ciudadanos del tiempo actual, ¿no? Muchas veces decimos, y es una frase muy habitual en nuestro medio, tenemos que ser ciudadanos relevantes, tenemos que ser cristianos relevantes. ¿Cuál es la relevancia, preguntamos muchas veces, ¿no?, de la Iglesia en la actualidad? Caramba, buena pregunta. ¿Cuál es la relevancia de los hebreos en aquel momento en Egipto? Pues debería ser la misma que la tuya en el mundo actual. A mí me preocupa mucho que a veces no nos demos cuenta de que una cosa es ser un activista social o un activista en pro de los derechos de las personas, como la Biblia nos dice, ¿no? Y que nos indignemos frente a la injusticia. Y una cosa muy diferente, por ejemplo, es la desobediencia civil. Porque hay cristianos equivocados que a veces dicen esto, ¿no? Claro, como los poderes no son los que tenían que ser, pues hay que ser un ciudadano. No, un momento. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Pero teniendo claro eso, ¿cuál es tu relevancia? ¿Cuál es la función que debes cumplir? Efectivamente, somos conscientes de que muchas veces tenemos que ir completamente a contracorriente de cuáles son las tendencias sociales o de lo que nos están marcando muchas veces la sociedad en la que vivimos, y a partir de ahí estamos dispuestos a nadar a contracorriente o nos acomodamos, como parecían estar, ¿verdad?, los hebreos en Egipto, más de lo que parece. Hubo un periodo anterior a la crisis del 2008 que a mí me impactaba por lo que veía. Veía trabajar a las personas, hombres, mujeres, de sol a sol. Sí. Con un afán económico tremendo porque el momento era boyante y entonces cuanto más trabajaban, más adquirían dinero y más bienes podían adquirir. Era como una rueda en la que andaban metidos, yo me imagino, los hogares, muchas veces los niños descuidados, en aras de ese supuesto progreso, vamos a comprarnos una casa más grande, un coche mejor, un no sé qué, y al final lo que te conviertes es en un esclavo que no deja espacio, ni un rinconcito siquiera para, digamos, la relación con Dios, ¿no? Entonces, hoy las condiciones son distintas, pero por esa inflación, por esa carestía de la vivienda, las personas tienen que seguir trabajando mucho, apenas si pueden pagar alquiler, llegar a fin de mes, y al final lo mismo, se impone un ritmo de vida a las personas que muchas veces obstruye esa facilidad para la conexión con Dios, para que nosotros podamos tener deseos de liberación de ese mundo faraónico que a veces nos tiene completamente esclavizados, ¿no? Entonces, tenemos que nadar en esta situación y tenemos que clamar a Dios y encontrar nosotros, ejercer fe para que en medio de este contexto tan brutal seamos capaces de buscar el equilibrio y tener tiempo para esa relación con Dios, que es tan fundamental. Esto es lo primero. Dios quiere liberarnos de ese mundo de esclavitud en el que estamos. Los hebreos estuvieron en Egipto, pero es que hoy en día yo veo a mi alrededor personas totalmente dependientes del trabajo, porque si no es imposible acceder a una vida que puedas pagar 600 y pico euros de alquiler mensual, más lo que gastas en teléfono, más luz, más esto, más lo otro. O sea, realmente la gente vive oprimida y muchas veces si protestas pierdes el trabajo, o si protestas tus condiciones se empeoran y son más duras, etcétera, ¿no? O sea, cuidado, que no estamos hablando del pueblo de Egipto, allí y tal, sino que hoy en día nos rodea situación, porque solamente hay una parte que podemos ser un poquito más privilegiados y podemos tener acceso a unos derechos de los que otros carecen. Así que mucho ojo con eso. ¿Y qué pasa? Que entonces nos quejamos. En ese contexto que te has dicho de, pues nos habéis hecho abominables al faraón. Ahora el jefe nos ha dicho que encima nos va a dar un día menos de descanso. Ahora encima nos va a quitar más. Y entonces piensa que Moisés y Aarón tienen la culpa. ¿Qué pensáis cuando dirigimos la mirada a los dirigentes y cargamos las tintas sobre ellos? Con lo bien que estábamos. Así antes has tenido tú venir a revolucionarlo todo, ¿no? Porque no lo sé qué pensáis, pero serán situaciones de que en la iglesia se suscita un líder que empieza a ver o a tratar temas de una forma espiritual interesante, y entonces nosotros queremos la comodidad y nos quedamos ahí, ¿no?
Esto es muy humano, ¿eh? Sí. El hecho de alguien te está chuchando y como tú no tienes el coraje de plantarte frente a quien te achucha, responsabilizas a otro. El pueblo de Israel, ¿a quién responsabiliza? Como me está atacando Faraón, responsabilizo a Moisés y a Aarón. Nos pasa en el día a día, o sea, el jefe es injusto contigo, te aprieta y tú cuando llegas a casa, ¿contra quién cargas? ¿Cargas contra el jefe? ¿Te plantas al jefe? No. Contra los de casa, ¿no? En casa, contra el más débil, es contra quien cargas tu frustración. Eso es muy humano, pero es totalmente injusto. O sea, hay que ser coherente y saber quién te está haciendo el mal. En este caso, ¿quién les estaba dañando? Faraón. ¿Contra quién tenían que haberse enojado? Contra Faraón. Claro. Pero es que los seres humanos somos muy cobardes, porque eso es un acto de cobardía. Y ellos actúan de forma cobarde. En vez de contra quien me está intentando defender de una situación que es injusta, les hacen culpable. Y a partir de ese momento los malos son Moisés y Aarón. ¿Cómo se os ocurre decir que nos saquen de la esclavitud? ¿A quién se le ocurre? ¿No? Sacarnos de nuestra zona de confort. Claro. Dice Jorge, dice Moisés, versículo 22, capítulo 5, se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado, subrayo, a tu pueblo. Tu pueblo. Digamos que parece que la pelota se la pasa a Moisés a Dios y dice, venga, mira a ver qué puedes hacer tú porque ya has visto que el pueblo está afligido por culpa de todo este trabajo profético que yo estoy haciendo frente a Faraón, ¿no? Fijaros que por lo menos a mí esta escena me retrotrae el Edén. Cuando ocurre el problema que se separan de Dios, viene una acusación en cadena. Dios le dice, ¿qué ha pasado? Nada, que la mujer que me has dado, tú has hecho esto. Y Eva no se quedó atrás y dijo, la serpiente que la has creado tú, e indujo a esto. Finalmente, la culpa, de acuerdo al relato humano, en ese caso representado por Adán y Eva, recaía en Dios. Y en el caso que estás mencionando ahora, miles de años después, cuando ese pueblo estaba ahí, fijaros que cuando estaban en el desierto, ante la primera dificultad, empiezan a quejarse a Moisés y dice, para eso nos has traído al desierto para morir. En Egipto estábamos esclavos, pero vivíamos. La ingratitud es muy propia de nosotros. Y por otro lado, otra gran lección que yo saco de todo esto es que yo también revitalizo, ¿no?, el echar la culpa a otro, como lo hicieron mis padres o nuestros padres ancestrales, como lo hizo el pueblo de Israel. Yo también lo hago cuando digo que las pruebas me lo envía Dios. Yo no envía ninguna prueba. Yo creo que queda claro, repito otra vez, y es lo que vos estabas mencionando todos vosotros, cuando uno quiere ser fiel a Dios, y Dios tiene un camino, tiene una estructura de vida y tiene unos principios, y no tiene en cuenta que está viviendo en un sistema que es totalmente opuesto, pues los problemas van a ocurrir. Eso es impepinable, perdonadme lo coloquial. Es que no hay otra forma. Entonces, quien finalmente es el culpable de todo esto es Satanás. Por eso la carga de culpabilidad en el juicio final mayoritariamente va a recaer en él, sin que cada uno de nosotros, y Dios quiera que no, sin que cada uno de aquellos que estén perdidos no carguen con su propia responsabilidad. Eso de echarle la culpa a Dios se va a terminar cuando quede claramente demostrado que Él intentó hacernos vivir a todos en medio de un mundo que le es opuesto, que le es rival, porque está sometido a su archirrival. Intentó hacernos transitar por Él para volver al hogar, y algunos lo aceptaron y otros no. Entonces, bueno, al final esa es la responsabilidad y la decisión final de cada uno, libremente ejercida, y nosotros no podemos echarle la culpa a nadie de nuestras propias decisiones, ¿no es cierto? Es lo que yo saco como
conclusión personal viendo todo esto. Yo no le echo la culpa ni le juzgo al pueblo de Israel. Simplemente saco esa conclusión de mi vida hoy, que es lo que yo creo que es necesario. Dios quiere que yo entienda hoy leyendo esta historia, ¿no? No que yo empiece con crítica, mirar, como le dijo Jesús a sus contemporáneos. Vosotros constantemente criticáis a vuestros, lo que hicieron. Nosotros no lo haremos, pero estáis a punto de matar al Hijo de Dios. Es así, es la cosa, ¿no? Eso es cíclico. Esther, y aprovechemos el guiño también a recordar las dificultades del liderazgo, porque tanto en esta semana como en las próximas semanas comprobaremos lo que puede suponer para un ser humano liderar a un grupo de gente muy, muy, muy difícil, que está en un proceso muy difícil, que se revela continuamente, que no te hace ni caso, que aunque le traigas el mensaje que viene de parte de Dios, sigue sin hacerte caso, y a la que a mínima de cambio se hace un becerro de oro y empieza a liarla. La verdad es que qué difícil. En algún momento la lección de esta semana también nos pregunta, ¿no? Bueno, algún guiño con respecto a lo que puede ser líder en estos momentos. Hay muchos tipos de liderazgo también. Y hay liderazgos, no voy a decir impuestos, pero sí, ¿verdad?, sugeridos. Por Dios, oye, mira, que te encomiendo este liderazgo. Y cuán difícil es muchas veces, ¿verdad?, asumir ese tipo de liderazgo espiritual y el liderazgo, efectivamente, de algo que sabes que tienes que hacer, pero que sale muy mal y que en algunos momentos es realmente difícil. Yo me he sentido de verdad muy solidaria también con el pobre Moisés en muchos momentos, ¿verdad?, de la experiencia, porque, oye, era un señor mayor con experiencia, pero que ha debido ser tremendamente frustrante, en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces no desearía haber vuelto a pastorear las ovejas y quitarse al pueblo de Israel? Dejadme en paz. Claro, pero fíjate que por la pregunta que estás haciendo, volvemos a encontrar el Dios de amor. Yo creo que esta escuela sática también nos tiene que ayudar a encontrar ese Dios, porque cuando Moisés llega y le dice, mira a ver qué haces con tu pueblo, le pasa la carga a Dios, ¿qué hace Dios? Se echa la carga encima, ¿verdad? Cogemos de nuevo tu texto de Primera de Pedro, depositando toda nuestra ansiedad en Dios. Dios le da 4 promesas. Le dice, voy a quitarle la opresión de los egipcios. ¿Quién se la va a quitar? Él. Dios. Voy a libraros de la esclavitud. Voy a liberaros con poder grande y con justicia. Y voy a hacer de vosotros mi pueblo y yo voy a ser vuestro Dios. ¿Quién va a llevar la responsabilidad de todo? Única y exclusivamente Dios. Es algo que hemos de aprender a hacer, descargar y dejar esa responsabilidad de la obra de Dios en sus manos. Moisés, has hecho bien, o sea, te ves impotente, no pasa nada, pásame la carga, porque yo os voy a ser el que va a orar. Ahora, una vez que lo unimos mucho con tu pensamiento, una vez que hemos depositado la carga en Dios y Dios dice, yo la voy a hacer, le decía a Moisés, ahora ve y da un mensaje, ¿vale? La carga ya la llevo yo, tú solo eres mi vocero. Te ocupas, trabajas. Yo ya llevo el agobio, lo has pasado sobre mí toda la disposición. Yo te mando una misión. Hay a veces una misión pequeñita que tenemos en el hogar con los hijos, que podemos hacer un trabajo educativo, formativo, en sus años tempranos, en sus años de adolescencia, y que luego en sus corazones son rebeldes hacia Dios, hacia sus cosas, y llega un momento que tenemos que dejar de sufrir permanentemente por esa entrega del corazón rebelde de ellos a Dios, y dejar eso en las manos de Dios, porque hay una obra que el Espíritu de Dios debe de hacer. Eso nos hará a nosotros reflejar de un modo mejor el carácter de Dios, ¿no? Y nos hará no ser intervencionistas hasta el extremo de incomodar tanto la vida de aquellas personas que no responden a las expectativas que nosotros hemos tenido con respecto a ellas. Así que hemos de descargar también eso en nuestro Dios, ¿no? Bien, llega el momento ese de la liberación. Su amor, su compromiso con la humanidad es ese pacto que Dios ha hecho. Esa es la garantía, ¿verdad, Saray?, de que Dios al final va a cumplir todas sus promesas en nuestra vida. Sí, es interesante porque
hay una frase que dice, después de la tormenta viene la calma, ¿no? Y justamente eso es lo que Dios nos demuestra en ese momento, o nos demuestra en nuestra vida, que a pesar de las situaciones, a pesar de las cargas, a pesar de los afanes, de los problemas, Él te da la solución, te dice, esto es así, y luego tú sientes esa paz y esa tranquilidad y dices, no era nada. ¿Ves? Entonces, cuando le entregamos nuestras cargas a Dios, sentimos esa liberación, esa calma que necesitamos, y que todo tiene solución. Todo en esta vida tiene solución. Entonces, ¿por qué angustiarme? ¿Por qué tener la cabeza llena de preocupaciones? En una oportunidad vi un pequeño video donde la persona dice, nos preocupamos tanto en nuestra cabeza, que era lo que decía Richard esta mañana, nos preocupamos tanto en la cabeza y tenemos tantos problemas en la cabeza de nuestra familia, de mi mamá, de mis hijos, y cuando tengas esos problemas, siéntate y ve alrededor. ¿Dónde estás sentado? En el mueble de tu casa. ¿Están discutiendo? ¿Estás peleando? ¿Está pasando físicamente eso? Entonces, ¿por qué angustiarte de algo que justamente físicamente no está pasando? Y entonces, es eso, el Señor nos ayuda a liberarnos, a tener esa paz, esa tranquilidad, y que esa solución Él la va a dar más adelante. Simplemente tenemos que pasar situaciones para poder decir, sí, tenía que pasar por esto, y ya sé qué voy a hacer la próxima vez que me vuelva a pasar, porque eso también viene en la experiencia. Fíjate, en la forma en la que Dios habla, cuando la deposita y dice, cada vez que dice ese yo soy, ¿bien? Me hace recordar una frase de la hermana Elena White, que dice, no debemos de temer nada del futuro, a no ser como olvidemos cómo Dios nos ayudó en el pasado. Y eso es lo que le está diciendo a Moisés. Cada vez que le dice el yo soy, que está reafirmando, esto te lo digo yo, que soy el Eterno, le está haciendo recordar aquella zarza ardiendo que no se consumía, le está haciendo recordar cada paso que ha tenido ya de experiencia, le está haciendo recordar la historia en la cual Dios jamás ha fallado. Y cuando uno recuerda que Dios jamás ha fallado, ¿qué es lo que sientes? Seguridad. Entonces, cuando nosotros nos acercamos con nuestras preocupaciones a Dios y Dios nos hace recordar, porque es Él quien nos lo hace recordar, que Él jamás nos ha fallado, la preocupación desaparece. Esa es la clave. Yo quería que nos fijáramos, ¿verdad?, en esas frases de la Escritura que destacan el compromiso que Dios tiene con la solución de todo, ¿no? Por mí mismo he jurado. Pensáis en ese texto, ¿no? A Abraham se dice, en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las familias. Yo soy una de esas familias, digamos que me alcanza esa promesa. En Cristo se cumplen las promesas. O sea, Dios habla a Faraón y dice, deja ir a mi pueblo. Y Dios actúa. Entonces, aquellas promesas que aquellos vivieron, hay otras que me alcanzan a mí y que tienen que ver conmigo, con mi redención final, con la transformación de mi vida. Y yo digo que debemos de ejercer fe en esas promesas. Son el ancla, a la que hacéis bien, dice la palabra, ¿no? En esa promesa, como un ancla, ¿no? Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, debemos de ser conscientes que nuestra seguridad, como estamos hablando, está en el compromiso, en la fidelidad de Dios, para terminar y culminar todas las cosas, la liberación, porque ahora mismo estamos todavía sometidos a un régimen de esclavitud. Pero podemos ser libres en Cristo y ya no ser más esclavos, ¿no? Así que nuestra esperanza debe descansar firmemente, sólidamente, en ese compromiso, en ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, que lo ha demostrado por enésima vez, ¿no? Así que, ¿cómo veis ese endurecimiento del corazón de Faraón, Esther y Jorge, ¿no? ¿Cómo veis esa dureza? Porque, claro, la Escritura utiliza la expresión y endureció Dios el corazón, que es tópico, ¿no? Pero yo creo que Dios no endurecía, ¿verdad? Dios no endurece absolutamente nada. Lo que pasa es que Él definitivamente decidió pues que era más Dios que el propio Dios, ¿no? Sí. Y en esa línea hay una cosa preciosa que dice
la hermana White en Profetas y Reyes. A mí me hizo pensar muchísimo esto esta semana. Las maravillosas providencias relacionadas con la liberación de Israel cuando escapó al yugo egipcio y ocupó la tierra prometida, indujeron a muchos de los paganos a reconocer al Dios de Israel como el gobernante supremo. Muchas veces olvidamos, ¿verdad?, que había muchos egipcios también que efectivamente reconocieron a Jehová como el Dios supremo. No es una cuestión de que Dios endurezca el corazón, lo estamos diciendo a lo largo de todo el relato, lo que estamos comentando esta mañana. Somos nosotros los que decidimos efectivamente endurecer, cerrar nuestro corazón y no ver la evidencia. Es tan evidente que Jehová estaba allí, es tan evidente, era tan evidente que estaba, y sin embargo, ni los unos ni los otros lo veían. Y fue necesario que efectivamente Él se mostrara de tal manera que no quedó ninguna duda. Yo soy Jehová. Y a partir de ahí nos recuerda en ese mismo texto de Profetas y Reyes la hermana White que hasta el orgulloso faraón se vio obligado a reconocer el poder de Jehová. Y de hecho lo veremos más adelante, ¿no?, cuando dice el propio faraón: id y servid a Jehová y bendecidme también a mí. Claro, él no tuvo más que rendirse a la evidencia, pero al principio decidió que no, que él estaba por encima de Jehová. Esto nos puede ocurrir también a nosotros. Jorge, por favor, la pregunta, que yo quiero que ya que sea como la pregunta final donde flote todo, ¿piensas que la voz que escuchó Moisés y Aarón era diferente de la voz que escuchó Faraón, proveniente de Dios? ¿Que para Faraón fue una voz más dura, más, o era la misma voz? Porque fue muy correcto. El mismo Dios, el mismo mensaje y el mismo objetivo. Yendo un poco a lo que decía, la traducción, a veces el traductor es traidor. La traducción al castellano, al original, no es que Dios, Él hizo, actuó para endurecer el corazón, no. Con lo que Dios hizo, el resultado fue el endurecimiento, que no es lo mismo, del faraón. Es decir, a pesar de, Él lleva la historia hasta un punto, pero a pesar de eso, que Él le dice, y bendecime también a mí, a posterior, cuando ellos ya estaban llegando al Mar Rojo, el orgullo y esa rebeldía y ese corazón no entregado, hizo escuchar otra vez distinta la voz y dijo: no te voy a hacer caso, no te voy a servir. Porque Él podía haber sido, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Podía haberse convertido a Dios y podía haber sido el soberano que llevase a su país, a Egipto, a una etapa, una era de prosperidad. Eso se podía dar. Dios no lo iba a impedir, Dios lo iba a bendecir, pero no quiso entregar su corazón. Y lo último, porque leí ahí que el tiempo estaba pasando, yo reflexiono los caminos que lleva la vida, ¿no? El pueblo de Israel. Jesús, cuando contempló el templo de Jerusalén, dijo: ¿cuántas veces, como la gallina trae sus polluelos, quise traerte a mí y no quisisteis? Y por otro lado, la vida de Moisés. Aparentemente Moisés, ese hombre manso, dice que fue el hombre más manso que hubo en la tierra, perdió los nervios por ese pueblo tan rebelde, golpea la roca y eso le significa que él termina su misión ahí. No entra a Canaán, que era su gran sueño. Sin embargo, él está en el listado de Hebreos 11. Y cuando nosotros, gracias a Dios, Él nos deja su palabra para que nosotros sepamos que no todo terminó ahí. Cuando Satanás viene y quiere reclamar su cuerpo, Dios le dice: no es tuyo. Y luego Jesús ve, ¿no es cierto?, en ese encuentro, en el Getsemaní, a Moisés con Elías al lado de Jesús. Es decir, finalmente, Moisés, con todos sus errores como ser humano, pudo encontrarse con Dios cara a cara, y ese fue el gran premio que recibió ese hombre, por, a pesar de sus errores, a pesar de su humanidad, haber sido obediente a Dios en todo lo que Dios le encargó, al haber escuchado esa voz en forma correcta, por contra del faraón. Gracias, Jorge. Richard, Saray, ¿hay seguridad en despreciar la voz de Dios por medio de sus profetas, por medio de su mensajera, por medio de su palabra? En despreciar, no hay seguridad. No hay seguridad, ¿verdad que sí, no? Si yo desprecio la voz de Dios, me tengo que aferrar a mí. Y no hay nada más inseguro que cuando uno confía en sí mismo. Entonces, la seguridad está en escuchar a Dios, que tiene palabras de vida. El resto, cuando yo confío en mí, solo hay que ver la historia de Faraón, ¿verdad? Confío en su fe, en su argucia, en su capacidad, y todos sabemos cómo acabó.
Así que la seguridad está en confiar en Dios. ¿Crees, Sarai, que podemos endurecer nuestro corazón? Sí. Cuando oramos, cuando nos hablan y decimos, no, es que no estoy de acuerdo. Cuando no escuchamos esa voz de Dios y no lo obedecemos, cuando escuchamos la voz de Dios y no lo obedecemos, estamos endureciendo nuestro corazón y nos estamos alejando de Dios. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro tiempo. Ha sido un repaso intenso. No quisiéramos estar en el lugar de los faraones, de Faraón. No quisiéramos endurecer nuestro corazón. Ha habido muchos comentarios en el chat. Hoy ha estado muy interesante. Y ha habido alguna pregunta. Vamos a ver si para la semana que viene vamos respondiendo de inicio alguna de las cosas que nos han planteado. Tomaremos buena nota. Julio nos dice, ¿tenemos un par de minutos más? Sí, un par de segundos. Respecto a esto de endurecer el corazón. A veces pensamos que es algo instantáneo, ¿verdad? De pronto se endurece el corazón. No. Esto es como, muchas oportunidades. Claro, tiene que ver, y Jorge nos lo podría decir, ¿verdad? Como con el colesterol y las arterias. Sí. Se van endureciendo poco a poco hasta que se bloquea el paso de la sangre y ya no pasa. Con Dios pasa lo mismo. Y cuando yo rechazo, mi corazón se va endureciendo hasta que cada vez oigo menos su voz y dejo de oírla. No porque Dios no me hable, sino porque soy yo quien no permite esa permeabilidad con la voz de Dios. Y eso es algo gradual. Yo puedo, como con el colesterol, puedo ir poco a poco endureciendo mis arterias, o puedo cuidarlas y que fluya bien la sangre por dentro. Con Dios es exactamente lo mismo. Si oís su voz, ¿qué dice el texto bíblico? Sí, no endurezcáis vuestro corazón. Corazón. Hay que ponerlo en marcha. Esa es la clave. Nos dice Julián, tenemos que terminar, damos paso al sermón y enseguida estamos aquí de nuevo, aquí en la Zona Mixta. Hasta ahora.